Y seguimos con nuestra serie de las bienaventuranzas. Ya tiene esta es la tercera semana que estamos hablando de las bienaventuranzas. Y hay mucha palabra en estas pequeñas palabras de la Biblia, ¿verdad? Hay muchísima profundidad en las palabras de Jesús. Siempre tienen un peso mayor que cualquier otra palabra de la Biblia. Las palabras de Jesús por algo son marcadas en color rojo en algunas de nuestras Biblias, porque Él no solamente vino y habló, sino que selló con su sangre lo que estaba Él hablando, ¿verdad? Entonces tienen un peso todavía más profundo. Y si usted ha puesto atención en los últimos 2 domingos, habló mi papá sobre bienaventurados los pobres de espíritu, fue el primer tema. ¿Y qué queremos decir con bienaventurado? ¿Qué quiere decir ser bienaventurado? ¿Sí se acuerda? Ampliamente bendecido. Voltee con alguien y dígale, eres ampliamente bendecido por Dios. Entonces las bienaventuranzas son bendiciones que Jesús está recalcando, sellando con su propia sangre para nosotros. ¿Cuántos las quieren recibir? Y los pobres de espíritu vimos que era llegar con Dios sin deuda, ¿verdad? No diciendo, Señor, no me debes nada, ¿no? Vengo así, vacío, dame todo lo que tú quieras, o no me des nada, igual te voy a amar, ¿verdad? Y la segunda bienaventuranza la vimos hace 8 días, que es sobre los que lloran, que incluso vimos algunos tipos de lágrimas, si se acuerdan. No sé de cuáles esté derramando en esta temporada de su vida, pero espero que sean felices pronto esas lágrimas y no sean de esas de miedo, que se veían bastante feas, ¿verdad? Y hablamos también sobre el arrepentimiento, el llanto del arrepentimiento y cómo llegar delante del Señor. Y bueno, hoy toca en el versículo 5 de Mateo 5. Y si me puede acompañar ahí en su Biblia. Si no trae su Biblia, pues péguese ahí con alguien cristiano que venga cerca de usted, o la puede ver en la pantalla. Y dice así, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Padre, en el nombre de Jesús, tú has puesto el cimiento de esta palabra, Señor Jesús, permítenos construir sobre ella, permítenos, Señor, edificar sobre lo que tú has dicho, Señor Jesús, y pedimos que podamos afirmar esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, ponerla en práctica, saber que eres tú el que está afirmándola en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque tú estás aquí en medio de nosotros, porque tú eres bueno, porque tú eres verdadero, porque tú eres fiel, Señor, y tus palabras son siempre para producir un buen cambio en nosotros. Permítenos recibir lo que tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dígale a su vecino, hoy vas a aprender a ser manso. No menso, ¿eh? Eso ya somos algunos de nosotros, ¿verdad? Medio mencillos, pero manso sí. Manso es una palabra que se repite muchísimo en toda la Biblia y es muy poco usada. Sí, se ha dado cuenta que casi solo se usa en la Biblia, ¿verdad? Y si una persona no ha leído mucho su Biblia, pues casi no ha escuchado esta palabra. Pero ¿qué puede decir acerca de la mansedumbre? ¿Qué es la mansedumbre? Y para eso quiero que me acompañe a Romanos 12:21. En Romanos 12:21 está la perfecta definición de mansedumbre. Y usted lo va a leer conmigo bien fuerte, ahí está en la pantalla, por favor. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Otra vez, no seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Este versículo me encantaría que pudiéramos aprendérnoslo de memoria. Si lo tiene ahí cerquita en la computadora donde esté trabajando o cerca de la cocina donde está cocinando, que lo pueda estar memorizando y una vez que se clavó en nuestra mente, puede bajar más fácil a nuestro corazón y entonces se convierte en acciones. Pero, ¿qué quiere decir la palabra mansedumbre? Fíjese, nada más la palabra manso o mansedumbre se repite más de 50 veces en la Biblia. Entonces es un punto que de verdad nos afirma Dios, ¿no? O sea, quiere que seamos mansos. Hay muchas definiciones, pero le voy a dar aquí algunas cuantas. La primera que quiere decir manso, quiere decir que está libre de brusquedad o de violencia. ¿Cuántos violentos hay aquí? Espero que ninguno, ¿verdad? Pero
A lo mejor dices, no soy violento con mis manos, no golpeo gente, pero sí lastimo gente con mis palabras, ¿no? Hay gente que tiene un tubo directo del cerebro a la boca, ¿verdad? Y todo lo que piensan lo dicen y a veces sale un poco contraproducente. ¿Cuántos de esos hay aquí? Bueno, pues la palabra manso quiere decir, fíjese, apacible es el primer significado, que quiere decir que está libre de brusquedad y de violencia. ¿Cuándo fue la última vez que se enojó? Hace como 2 minutos, ¿verdad? Tiene como 10 minutos que me enojé. Libre de brusquedad y de violencia. Ahorita vamos a ver algunas definiciones porque es muy malentendido y a veces se confunde con no hacer absolutamente nada, ¿no? Pero ahorita vamos a ver otras cosas. La segunda definición ahí la tiene, sin ataques, ¿de qué? De enfado o de ira. Yo sé que todos nosotros tenemos un antes y un después de Cristo, ¿verdad? Gloria a Dios que nos alcanzó justo a tiempo cuando ya estábamos por destruirnos a nosotros mismos y Él empezó a transformar nuestro carácter, pero pues el camino del carácter toma un buen rato, ¿verdad? Y yo creo que todavía nos enojamos feo. ¿Cuántos se enojan feo todavía? ¿Cuántos todavía le quieren dar un pellizco al chamaco? ¿Cuántos todavía quieren codear a su marido cuando está roncando en la noche? ¿Cuántos todavía quieren escupir maldiciones? De repente alguien me dice, es que ya no las digo, pero me vienen a la cabeza. Bueno, necesitas transformar eso, ¿verdad? Esto es lo que significa manso, sin ataques de enfado o de ira. También quiere decir que es considerado en el trato con otras personas. Y quiero decirte esa frasecita que venía en una pancartita del dentista, dice, no te preguntes si eres feliz, pregúntale a los que están alrededor de ti si son felices contigo. Entonces la mansedumbre no se mide en qué tan buena persona pienses que eres, ¿no? Ay, yo soy ¿cómo es la frase, Ceci? Un excelente ser humano, ¿verdad? Yo soy un excelente ser humano. Bueno, pues a lo mejor eso piensas de ti, qué padre, pero ¿qué piensan los de alrededor de ti? Los que convives todos los días con ellos, o a lo mejor ya ni conviven contigo porque ya te aborrecen, ¿verdad? Ahí puedes ir marcando un termómetro de qué tan bien está tu mansedumbre. La otra definición es el que hace cesar los pleitos. El que hace cesar los pleitos. Siempre hay uno en las familias, ¿verdad? Mi mamá tiene 12 hermanos, bueno, son un montón y todos son así recios como ella, ¿verdad? Entonces, de repente, pues se pelean un poquito. Y ya antes, bueno, tengo un tío que ya falleció, él era muy violento, ¿no? La primera reacción que tenía para cualquier cosa era golpear, ¿no? Golpeó a un policía, creo que a un diputado, o sea, golpeaba a todo el mundo. Y a veces así reaccionamos, no me refiero solamente con golpes, sino a veces con palabras, ¿verdad? Y hay otro de mis tíos que siempre es como, a ver, vamos a hablar, vamos a tranquilizarnos, ¿verdad? En ese tipo de personas puedes encontrar un espíritu manso, alguien que hace cesar los pleitos, que no solamente detiene el pleito, sino lo resuelve. ¿Sí me explico? Porque una cosa es que se detenga el pleito, pero la otra es que se resuelva, que es mucho más complicado, ¿a poco no? Entonces dice la palabra, si me puede acompañar en Eclesiastés capítulo 10, verso 4, si se aprende los libros de la Biblia, que los servidores tienen de tarea por su pastora, ¿verdad? Y hoy no lo supieron decir, entonces tienen un punto menos hoy. Dice capítulo 10, verso 4, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Y esa palabra mansedumbre aquí en Eclesiastés es la palabra marpé, que quiere decir, fíjese bien, medicina, cura y sanidad. Hay gente que cuando llega a nuestras vidas destruye todo a su alrededor, pero hay otras personas que llegan a nuestras vidas y sanan, ¿cierto o no? Son medicina. Vemos venirla en la calle y decimos, ay, ahí viene fulanito, y te alivia el corazón, ¿a poco no? Te alivia el corazón un abrazo de esa persona, una palabra de esa persona. Esa es una persona mansa. Qué hermoso que podamos ser medicina unos a otros y no herirnos más de lo que ya venimos, ¿verdad? Esa es la palabra que viene en Eclesiastés. Esa palabra, mansedumbre, es medicina, que hace cesar los pleitos. ¿Por qué? ¿Por qué hace cesar el pleito? Porque sana la herida. ¿Sí me explico? No solamente va a detener la bronca, vamos a averiguar cuál es lo más profundo, por qué te exaltaste de esta manera, por qué estás peleando de esta manera con tu hermano, vamos a resolver la bronca. ¿Sí? Incluso si la herida está siendo
hacia ti mismo, es momento de sanarlo, esa es la mansedumbre. Otro significado de mansedumbre lo vamos a encontrar en Sofonías 2, verso 3. Son de esos profetas que usted nunca lee en la Biblia, pero que hablan muy bonito y por ahí los puede investigar si gusta. Pero la palabra dice, Sofonías 2, verso 3, dice, buscad a Jehová todos los, ¿qué dice ahí? Humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad, ¿qué? Mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Busca la mansedumbre. ¿Cuántos de nosotros después de estas definiciones decimos, no, sí, yo soy bien manso, ¿verdad? La verdad es que yo más bien soy medio mensa, ¿verdad? Pero vamos calificándonos todo esto y decimos, no, pues nos falta un montón para la mansedumbre. Pero esta palabra aquí en Sofonías 2:3 quiere decir condescendencia. ¿Qué es la condescendencia? La condescendencia es acomodarse al gusto y voluntad de otro, pero no un humano, sino alguien divino. Quiere decir que mi voluntad ya no es enteramente mía, sino que la someto voluntariamente a Dios. Cuando tú sometes tu voluntad al de otra persona, ¿cómo se llama eso? Manipulación, se llama idolatría también, ¿cierto? Entonces no es saludable cuando una persona es condescendiente con otros, con todos a su alrededor. Esa no es una persona sana, esa no es una persona mansa. Es una persona que está sometiendo su voluntad a la de otro ser humano, igual de mortal que usted y yo. Y eso es sumamente peligroso, ¿a poco no? Entonces la única parte de la mansedumbre donde podemos mostrar condescendencia es someter nuestra voluntad a la de Dios. No es a una persona, sino a Dios. Otra definición de mansedumbre es ser amable. Y ya las mujeres tuvieron un tema sobre ser amable, ¿verdad? Y ya hasta tiene su foto ahí, pero a usted no se le quita la violenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa ser amable? Fíjese bien. Ser amable significa que otros te pueden amar con facilidad. ¿Qué tan fácil eres de amar? Hay una canción que cantamos, ¿cierto? Le cantamos a Dios. Eres tan fácil de amar. ¿Sí se acuerda? ¿Se la podrá cantar a sí mismo? Somos muy fáciles de amar. La verdad es que si yo viviera conmigo misma así como duplicada sería muy difícil. Sería muy complicado, ¿verdad? ¿Cuántos serían complicados de vivir? Es difícil amarte. ¿Qué tan fácil eres con las otras personas? ¿Qué tan delicado eres en tu trato con las otras personas que te das a amar, que eres amable? Quiere decir que eres digno de ser amado, que te comportas con agrado y educación hacia los demás. Y yo recuerdo siempre que pienso en una persona amable, yo pienso en mi abuela Estela, que ya murió, que era la mamá de mi mamá. Y algunos de ustedes la conocieron, ya tiene muchos años que falleció, pero ella era la mujer más amable que yo conozco. Y créame, que las historias que yo escucho de mis tíos y de mi mamá, de cuando ellos iban creciendo, pues son historias de terror de mi abuela, ¿no? Pues imagínense, tenía no sé cuántos chamacos ahí corriendo y aparte el primo, el hijo y el vecino, todos estaban ahí en su casa y pues mi abuelo no estaba, solo iba a hacerle hijos y se iba, ¿verdad? Entonces con todos les aventaba el tenedor, la chancla, la plancha. Una vez descalabró a mi tía con el martillo porque no se salía abajo de la cama y le aventó el martillo, ¿no? O sea, todas esas historias de terror eran antes de Cristo, pero todos mis tíos, hasta los que no son salvos, ellos dicen que el día que mi abuela recibió a Cristo fue totalmente diferente. Antes de ese día, mi abuela se levantaba echando maldiciones y golpes por doquier. El día que recibió a Cristo, se levantó cantando un himno que aprendió en donde recibió a Jesús. Y todos mis tíos se levantaron así como, ¿qué está pasando, no? ¿Está bien? ¿Estará enferma? Ya se desquició, ¿no? Ya la perdimos. Y entonces, pues obviamente a los nietos ya nos tocó una historia muy bonita de mi abuela. Mi abuela era súper amable y todo el mundo la quería, porque siempre, después de que recibió a Cristo, aprendió a dominar su carácter. Pero pues es un arte muy difícil, ¿verdad? No todos lo logramos, a veces somos medio mediocres en trabajar en nuestro carácter. Y dice la palabra en Tito, capítulo 3, verso 2. Dice mi papá que es el santo más chiquito, ¿verdad? Santito. Muy bien, ya perdí Tito yo. Ahí lo tengo, ok. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino que
amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Cómo puedo medir si soy amable, si soy una persona amable? Bueno, a todos a mi alrededor los trato igual. Y la verdad es que ahí fallamos todos. Porque al que me cae bien, lo trato muy bien. Al que me va a hacer un favor, lo trato todavía mejor, ¿verdad? A que me cae gordo, no hombre, lo evito. Soy grosera, ¿cierto? Al que me ha tratado mal o me ha herido, no, ni se diga. Entonces, amables, pues todavía no somos. ¿Cuántas palomitas lleva en estas definiciones? Todavía faltan bastantitas, ¿eh? Váyase revisando a sí mismo. No sé a qué hora empecé, Pedrito, pero pues usted deténgame cuando ya debo parar. ¿Qué más quiere decir ser manso? Que mantiene la calma cuando otros están alterados o lo están agrediendo. Que mantiene la calma. Y un ejemplo de esto es uno de mis primos que ahora, gloria a Dios, es pastor. Pero él era uno de esos familiares violentos que hay en mi casa. Y siempre golpeaba gente también. No sé por qué todos en mi casa golpeaban gente. Pero mi primo Chucho, algunos de ustedes lo han escuchado predicar, ¿sí recuerdan? Hace muchos años que no viene, pero mi primo Chucho era muy violento y recién se había convertido también y alguien le hizo bronca en un semáforo, creo que se le cerró, no sé qué pasó. Ya sabes esas cosas maravillosas que pasan cuando alguien toma el poder de un volante y piensa que ese es como el trono de justicia de Dios, ¿verdad? Y desde el volante quiere hacer justicia divina. Entonces se bajó y le dijo, salte, y le empezó a golpear la ventana, ¿no? Tienes que salirte de ahí, quiero golpearte, no sé qué, empezaron a echar ahí bronca. Y mi primo le dijo, no me voy a salir, pero él quería salirse y ya estaba planeando con qué le iba a pegar y todo, y aprendió a mantener la calma. El ejemplo más hermoso de esto, ¿quién es? Jesús. ¿Qué tanto le hicieron a Jesús? ¿Qué no le hicieron? ¿Y cómo respondía Jesús? Perdonando, amando. A veces decía palabras fuertes, ¿cierto? Pero era muy sabio para responder. ¿Y él tenía el poder para destruirlos a todos? Sí, suficiente, pero no lo hizo. Mantuvo la calma cuando otros estaban alterados. Y eso lo va a encontrar en el Salmo 35, verso 20. Vamos a ir ahí, por favor. Si no encuentra Salmos, pues está a la micha de su Biblia. Salmo 35, verso 20. Porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. La palabra manso ahí es la palabra ragea y quiere decir estable, reposado y calmado. Yo estoy imaginando esta escena, digo, bueno, si alguien viene y me agrede a mí, verbal o físicamente, bueno, igual y si me exalto, ¿no? Lo más probable es que sí, pero si alguien agrede o lastima a alguien de mi familia o a alguien que amo mucho, híjole, ahí sí me pondría bien violento, ¿verdad? Y más, imagine las mamás con sus hijos, ¿no? Si a alguien les toca su querubín, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se van a...? Usted lo puede destruir a guamazos, ¿verdad? Pero si a alguien se los toca, no. Ahora, ¿cómo sería actuar en un espíritu manso ante una situación así, en donde está siendo agredido constantemente, todo el tiempo? O esa persona en el trabajo que todo el tiempo te está metiendo la pata o lanzando indirectas o acusando con el jefe de cosas que no hiciste. Yo sé que eso no pasa en los trabajos, ¿verdad? Pero llega a pasar, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo es tu espíritu? ¿Cómo es tu respuesta? Todas estas definiciones son para que nos vayamos evaluando qué tan mansos somos. Y la verdad es que hemos flaqueado bastante. Otra definición es ser sabio para pensar, para hablar y para actuar. Muchos somos sabios para hablar, ¿verdad? Hay gente que es muy, ¿cómo es esa palabra? La viuda. ¿La viuda es? No sé cómo se dice. ¿Labiosa? Ok. Bueno, usted sabe, ¿no? Hay gente que tiene mucha facilidad de palabra, pero hay otros medio torpes, como yo comprenderé, que ya que se fue el que me estaba diciendo de cosas, dije, ¡uy! Le hubiera dicho esto y esto, ¿verdad? Ya le pensé los insultos mucho después. Pero dice la palabra en Santiago capítulo 3, verso 13,
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? A ver, voltea a ver, ¿quién es? ¿Quién? No hay ni uno, ¿verdad? Bueno, tal vez uno o dos. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia, ¿qué? Mansedumbre. Quiere decir que la mansedumbre no solo se refleja en cómo hablas, sino cómo piensas y cómo actúas. Y esta palabra mansedumbre es la palabra prautes, es una palabra griega, y quiere decir suavidad y dulzura. Ah, qué tierno, estamos en el mes romántico, ¿verdad? ¿Qué tan dulce eres con tus palabras, con tus acciones? A lo mejor cuando estás de buenas y dormiste bien, pues te levantas muy dulce, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando no dormiste bien, cuando estás enfermo, cuando no te alcanzó el gasto, cuando todas esas cosas se te juntan en una sola? ¿Qué tan dulce eres? ¿Qué tan suave de palabras eres? Es complicado, ¿verdad? Más definiciones se las voy a dar. Les voy a dar muchas para que si no le cabe una, pues por lo menos, Señor, me tengo que acomodar en alguna, de alguna forma tengo que ser manso, ¿verdad? Por favor. Y dice la siguiente definición: gentileza, cortesía y humildad. Gentileza, cortesía y humildad. Suena como una persona muy refinada, ¿verdad? Pero yo he conocido gente que no tiene muchos recursos económicos y que es bastante educada en su trato con las otras personas, bastante sabia para pensar, para decidir. No tiene nada que ver con tu estatus económico, tiene todo que ver con tu actitud en el corazón. Dice Gálatas 5, 22 al 23, dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, es un fruto del Espíritu, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? ¿Por qué no hay ley contra esas cosas? Porque no son cosas que nacen en nuestra carne, nacen en el Espíritu. Y por lo tanto nadie puede acusar eso, nadie puede contra eso. Eso sabes que tuvo que haber sido el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Nunca te has enfrentado a una situación así terrible que en otro tiempo antes de Cristo hubieras actuado súper mal, súper violentamente, pero en ese momento actuaste con muchísima templanza, con muchísima firmeza y tú dices, tuvo que ser Dios porque yo en mis fuerzas hubiera destrozado a este cuate, ¿no? Con mis palabras o con mis manos o con, no sé, le hubiera hecho carnitas tal vez. ¿Qué más quiere decir ser manso? Fíjense. Quiere decir que puedas defender, que seas capaz o hábil de defenderte a ti mismo, a otros, tu fe, tu familia. Pero ¿cómo lo voy a defender? Sin atacar. Sin atacar. ¿Cómo puedo defender sin atacar? Es muy sencillo. La palabra dice en Efesios que esta palabra es un arma de dos filos. ¿Qué quiere decir que es de dos filos? Es ofensiva y es defensiva. Por lo tanto, si no te tragas este libro todos los días de tu vida, no hay manera que puedas defenderte contra el enemigo. ¿Cuál enemigo? ¿Quién es el verdadero enemigo de nuestras almas? El diablo. ¿Y por qué seguimos peleando con el de junto? ¿Cierto? Ya no dijeron amén. ¿Quién es el verdadero enemigo? Cuando empieza una discusión, cuando empieza un problema, ¿quién es el verdadero enemigo? Ese es Satanás. Entonces tienes que reconocer quién es el que te está atacando. Porque dice Pablo que las armas de nuestra milicia, o sea, de nuestra batalla, de nuestra guerra, no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por lo tanto, puedes defenderte si eres manso. Hay gente que dice, ¿por qué no te defendiste? ¿Por qué no hiciste nada? Es que soy muy manso. No, la verdad no. Las personas mansas también saben defender y saben defender sabiamente, saben defender con el Espíritu, saben defender sin atacar. ¿Ok? Es muy difícil, ¿cierto? Primera de Pedro 3, 14 al 16. Dice así: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Ahí está otra bienaventuranza para nosotros. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestro corazón. Porque ¿dónde es la verdadera lucha? En el corazón. Ahí empieza la verdadera lucha. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando viene el conflicto? Empezar a santificar a Dios, empezar a pedirle, Espíritu Santo, ayúdame porque si no ahorita lo mato, ¿verdad? A este de aquí que viene.
Dice, y estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Cómo se presenta la defensa? Con mansedumbre y reverencia. Esa es la verdadera defensa. Ante todo el que te demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Vamos a ser atacados en nuestra fe? Sí, siempre, hasta que Cristo venga. De hecho, va a ir en aumento, ¿verdad? Pero tienes que saber quién es el verdadero enemigo, contra quién estamos peleando verdaderamente. Hay un comentarista bíblico que se llama Matthew Henry, que algunos de ustedes han leído, es muy bueno, es muy profundo. Si lo pueden buscar en línea, sus comentarios son gratuitos, al menos que quieras así uno súper pro, ya pues cuesta un chorro de dinero, ¿no? Pero los puedes encontrar gratis en línea. Y para él la mansedumbre la define con todos los estudios bíblicos que lo respaldan. Dice, aquellos que silenciosamente se someten a Dios. O sea, hay un problema, hay un conflicto, te acaba de llegar así ahoritita la bronca y tú no empiezas, Señor, sálvame. No, ¿qué tienes que hacer? Silenciosamente, sométete a Dios. En tu corazón, en tu mente, alínealos a la voluntad de Dios. Quiere decir también aquí Matthew Henry, quien puede soportar insultos o agresiones en silencio o reaccionar con una suave respuesta. ¿Cuántas respuestas suaves te echaste en la última discusión que tuviste con tu marido? Quiero preguntarles. O con tu hijo adolescente, con esa sí. Creo que he visto padres cambiar de carácter y hasta de vida cuando discuten con su adolescente, ¿verdad? Disculpen, ya no sé qué beber. ¿Cuántas palabras suaves salen de tu boca en una discusión? ¿Puedes contarlas? Nomás porque le dices, no cariño, ¿verdad? Y empiezas a agredirlo. Con una suave respuesta. Otra definición. Quien con paciencia puede dominar su propia alma, a pesar de que bien podría dominar cualquier cosa o a cualquier persona. Fíjese bien, léalo conmigo, esa definición está muy buena. Quien con paciencia puede dominar su propia alma, a pesar de que bien podría dominar cualquier otra cosa o persona. ¿De quién está hablando ahí Matthew Henry? Es Jesús, ¿no? Cuando estaba en la cruz, ¿qué le decían? Salvaste a otros, ¿por qué no te bajas de esa cruz? ¿Lo pudo haber hecho? Por supuesto. ¿Pero qué hizo? Con paciencia esperó, dominó su alma, dominó su cuerpo. Por lo tanto, debe ser forzosamente un fruto del Espíritu. Ningún hombre puede dominar su propio cuerpo, dice Pablo, ¿cierto? Necesitamos el Espíritu Santo. ¿Qué otras cosas puedes dominar? Hay gente que es muy controladora, muy manipuladora, aún con sus propios hijos, aún con gente a su alrededor. Si estuviera aquí el apóstol, les confiscaría ese celular, así que tendré misericordia de ustedes y apáguenlo, por favor. Con paciencia puedes dominar tu propia alma. ¿Cuántos pacientes hay aquí? Pues no más del hospital, ¿verdad? Porque no, paciencia no tenemos nadie de nosotros. Y menos para dominarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Azotamos puertas, nos echamos a llorar, gritamos. Siempre que hay una crisis actuamos mal. Esa es la verdad. Otra definición, esta es la última. Quienes son felices aún en este mundo, porque han aprendido a tener contentamiento y agradecimiento. ¿Qué es la palabra contentamiento? Que estás satisfecho, que estás agradecido. Es una actitud de agradecimiento. No quiere decir que eres conformista, sino que en este momento estás satisfecho, estás agradecido con Dios y entonces empiezas a actuar en ese espíritu. Estoy satisfecho, estoy contento, estoy en paz. ¿Cuántos podemos estar agradecidos con Dios? Bueno, por lo menos una de las 25 definiciones que les di, tenemos bien. Póngase palomita ahí. Por lo menos estamos agradecidos con Dios de la situación que estamos viviendo, ¿cierto? Pero es ante cualquier situación. Puede recordar a Job. A Job, dijo mi hermana. A Job puede recordar, fíjese, todo lo que perdió en cuestión de minutos, tal vez de segundos. ¿Y qué hizo el hombre? Se postró, adoró, dijo, Jehová ha dado, Jehová ha quitado, sea el nombre del Señor bendito. Esa es la actitud de una persona mansa. Ok, para que no se confunda, le voy a dar 3 características
lo que no es ser manso, para que no se confunda. Lo que ser manso no es, ¿ok? La mansedumbre no es timidez. La timidez es inseguridad personal, sobre todo en situaciones sociales, ¿verdad? ¿Qué es la mansedumbre? Cuando una persona decide poner su confianza en Dios. Si yo pongo mi confianza en mí mismo, por supuesto que voy a ser tímido, ¿cierto? Porque ¿qué hay de poderoso en un ser humano? La verdad, nada. Pero si la ponemos en Dios, podemos transformar nuestra manera de pensar y de actuar. Tampoco significa ser indiferente. La indiferencia es que no actúa jamás ante nada. ¿Conoce a alguien así? Por ejemplo, cuando Pedrito está viendo jugar a la América, no actúa. Ahí ve. Yo sé que Dios ya está tratando con él desde este momento, ¿verdad, Pedrito? Ya lo mandamos a liberación, pero no sale. Vamos a hacer una colectiva porque el otro día vi que varios americanistas hay aquí. No les voy a hacer levantar su mano porque ¿qué tal que cae fuego del cielo y los consume? No se crea. Bueno, espero que no, pero si no se arrepiente, hermano. Indiferencia no es mansedumbre. ¿Por qué no hiciste nada? Es que soy una persona muy mansa. No. ¿Sabe? Hemos tenido casos aquí en la historia de toda la iglesia de mujeres que sabían que su propio esposo estaba abusando de sus hijos y no hicieron nada. Y dijeron, es que soy muy mansa. Eso es indiferencia. Y eso es pecado. Porque dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Entonces no es indiferencia. La indiferencia es que nunca actúa. La mansedumbre actúa, pero no basándose en su emoción o en un impulso. Actúa sabiamente, actúa cuando tiene que hacerlo. Porque recuérdense que vimos en otra definición que es sabio para pensar, para actuar, para tomar decisiones. Entonces todavía tenemos mucho que aprender, ¿cierto? La mansedumbre tampoco es pasividad o ser pasivo. Los pasivos son los que permanecen inactivos, dejando que las cosas ocurran sin su intervención. ¿Qué está ocurriendo en San Juan del Río? Una ola de violencia espantosa. ¿Qué está ocurriendo en tu colonia? ¿Qué está ocurriendo en tu casa? ¿Qué está ocurriendo en tu trabajo? Que tú tienes poder y de hecho tienes obligación de parte de Dios de actuar, de hacer algo, de hablar, de intervenir. Y no lo estás haciendo. Eso es pasividad, no mansedumbre. La mansedumbre siempre interviene para ayudar, para defender, para hablar, para denunciar, para afectar positivamente. Si tú sabes, a lo mejor si digo esto, fulanito se me va a ofender porque fue el secreto que me confió, pero va de por medio la vida de sus hijos o va de por medio su matrimonio, tengo que hacer algo, tengo que actuar. Como cristianos no podemos ser personas pasivas. Y tristemente, hay tantas iglesias, tantas, yo sé que en esta no, pero en muchas iglesias hay gente que se congrega solamente por años de sus vidas y deja que todo el reino ocurra a su alrededor, pero nunca son afectados por ese reino. La mansedumbre tiene que dejar que el reino de Dios entre primero en nuestra propia vida para poder afectar fuera de nuestra vida, ¿cierto o no? Les voy a dar 2 ejemplos muy buenos. Y para eso quiero que vayan a Números 12, verso 3. Espérenme porque yo no lo encontré. Aquí está. Números 12, verso 3. Estamos hablando de Moisés, este es el primer ejemplo que les quiero dar de mansedumbre. Dice, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ok, ahora vamos a Éxodo 32. Éxodo 32, versos 19 y 20. Ya dijimos que era el hombre más manso de toda la tierra en ese momento. ¿Sí lo leyeron conmigo? Ok, Éxodo 32,
Verso 19 y 20 dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento, o sea Moisés, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, caray, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Como la béisbol. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué estaba haciendo Moisés? ¿Era manso? De hecho, sí. Dios no le replica ningún enojo más que cuando hizo lo contrario a la voluntad de Dios. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Pecando. Moisés estaba en el monte hablando con Dios. Dios estaba grabando con su propio dedo los 10 mandamientos en las tablas. Y el pueblo abajo echando pachanga con un becerro de oro, pervirtiéndose. ¿Qué hizo Moisés? Se enojó. Hay una ira santa, ¿cierto? Pero ¿cuándo fue la única vez que se enojó Moisés y que por lo tanto no entró a la tierra prometida? Cuando golpeó la piedra. ¿Por qué? ¿Cuál fue la instrucción de Dios? Habla. ¿Y qué hizo él? Golpeó. ¿Sí pueden notar la diferencia? En una sometió su voluntad a Dios. De hecho, antes de que Moisés bajara del monte, Dios le dice, baja porque el pueblo se acaba de pervertir. Y entonces baja y actúa. Pero en la otra, Dios le dio otra instrucción, completamente diferente. Aquí en una se dejó dominar por su emoción, por su impulso, porque estaba enojado con el pueblo. Y en la otra, era una ira que provenía de Dios. Dios mismo estaba airado con el pueblo, porque aquí hablando con Moisés y el pueblo bien perverso allá abajo. Otro ejemplo, para que no se rasgue sus vestiduras. En Mateo 11, 29. Nuestro ejemplo más maravilloso de mansedumbre. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Quién está hablando? Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Jesús es nuestro máximo ejemplo de mansedumbre, ¿cierto? A ver, vamos a movernos un poquito más adelante, en Marcos 11, capítulo 11, verso 15 y 16. Es el mismo Jesús, ¿ok? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Verso 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Es manso Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? No está permitiendo algo que está transgrediendo la ley de Dios. Y puedo darte muchos otros ejemplos, pero estos dos me parecieron muy impresionantes porque pues uno es el líder de Israel, ¿no? Por excelencia, Moisés, y aún así mostró ira. Pero fíjense cómo era la respuesta. Era para reedificar, para destruir lo que el enemigo estaba tratando de hacer y poner un fundamento bueno. Jesús estaba destruyendo lo que el hombre estaba poniendo y tratando de restablecer lo que Dios había dicho. Mi casa será llamada casa de oración. Les enseñaba, dice aquí, les enseñaba. Pero yo no me imagino a Jesús enojado volcando una mesa así, ¿verdad? No, estaba enojado, estaba aventando mesas, estaba sacando gente. ¡Órale! Así como cuando levantas a tus hijos los sábados a limpiar la casa. ¿Sí? ¿Todas las mamás hacen eso o solo la mía cuando yo crecía? Toda la semana tienen para limpiar, pero sábado a las 8 de la mañana abren closet. Esto está limpio, sucio. Esto está ya para lavarse. Ponte a lavar el baño. Mira, ya son las 7 de la mañana y sigues dormidote, ¿verdad? Bueno, esa misma violencia estaba usando Jesús. Así, imagínate, con la próxima vez que usted empiece a decirle a sus hijos, ya vas a ver, estoy actuando como Jesús. Sí, en algo se está pareciendo, ¿verdad? Ok,
¿Cómo le hago para ser manso? ¿Quieres saber? Es muy fácil. Primer punto. Tienes que reconocer que no lo eres. ¿Cuántos no son mansos? Levanten su mano. Ok, ya tienen una palomita de las 25 que leímos. No soy manso, pero tengo esperanza. Gloria a Dios por su maravilloso Espíritu Santo. ¿A poco no? Y dice la palabra en Tito, capítulo 3, verso 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, a ver si en esto sí tenemos palomita, fíjense, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles. A ver, volteé con el que está al lado, no es tan aborrecible, ¿verdad? Y aborreciéndonos unos a otros, verso 4. Vamos a leer hasta el verso 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, gloria a Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros, ¿cómo dice? Abundantemente, gloria a Dios, porque un cachito de misericordia no nos hubiera bastado. Por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gloria a Dios, tenemos esperanza. Si todo eso éramos antes de Cristo, hoy tenemos esperanza de tener un espíritu manso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan un espíritu manso? Yo necesito como 2, ¿verdad? O 3. ¿Qué más necesitas para ser manso? ¿Estás tomando nota? Espero que sí, para que lo trabajes en la semana. Requerirás ser enseñado por el maestro y dejarte moldear en tu carácter. ¿Cuántos tenemos mal carácter? Yo, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Salmo 25, verso 8 y 9 dice así: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Amén. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Mi carrera? No, la de Él, porque la mía chafea, ¿verdad? La mía es mala. Yo no sé vivir una vida en mansedumbre, pero Él sí sabe. Entonces necesito aprender del maestro. Y para que la enseñanza pueda llevarse a cabo, debe haber un maestro y un alumno, ¿cierto? Y para que la enseñanza sea eficiente, el maestro enseña, el alumno aprende, no al revés, ¿verdad? A veces le damos lecciones a Dios nosotros, Señor, pero acuérdate, y Dios así como, ¿yo qué, no? Yo te estoy enseñando a ti. Y para que toda esa enseñanza sea verificada de que de verdad entró, ¿qué pasa? Una prueba, un examen. Entonces, la enseñanza de Cristo en nuestro carácter forzosamente implica que van a venir pruebas. Por eso dice Pablo, ¿por qué te extrañas de que venga la prueba? Va a venir. Si estás siendo enseñado por Dios, van a venir las pruebas porque necesita ser probado tu carácter. No porque Dios no sepa qué hay ahí, sino porque tú te tienes que dar cuenta qué tanto has aprendido, qué tanto has crecido, qué tanto has madurado. Y gracias a Dios que cada año vienen pruebas diferentes, ¿verdad? Si repetimos la prueba, pues algo estamos haciendo mal. Pero a veces, si son las pruebas diferentes, dale gloria a Dios porque estás avanzando, ¿sí o no? Aquí en mi negro pasado, cuando iba yo en la prepa, nada más hice 8 veces biología. 8 veces nada más me tardé. Y según yo iba a ser doctora, miren, creo que hubiera matado a alguien. Dios tuvo misericordia de todos mis posibles pacientes, ¿verdad? Pero aunque era casi el mismo contenido en cada examen, era una prueba diferente. ¿Y por qué me repetían una y otra vez la prueba? Pues porque no había pasado, ¿no? Y la última vez la pasé con 6, gloria a Dios. Pero pasé, ya hasta estaba en el propedéutico de la universidad, era la única materia que me faltaba y sí, lo logré, gloria a Dios, con 6. Pero ya nunca más, jamás en toda mi vida volví a hacer un examen de biología. ¿Por qué? Ya lo pasé, ¿cierto? Y mi prima Raquel dice una frase que me da mucha risa y a la vez me da tristeza porque dice, prueba no superada, corregida y aumentada. Cuando no pasas una prueba,
se le corrige un poco y te aumentan más preguntas, ¿verdad? Así como cuando no pasan su examen del básico, que los regresan para que se les quede bien la doctrina. Si vas a ser enseñado por el maestro, vas a ser probado forzosamente. Gloria a Dios por las pruebas. Algún momento les hablé de proceso, ¿recuerdan que les hablé de proceso? Que el proceso desarrolla nuestro potencial. Y pues lo mismo pasa con la mansedumbre. Cuando somos probados, Dios va desarrollando mansedumbre en nosotros. ¿Cuántos podríamos evaluarnos y ver que ya no actúo hoy con las broncas como actuaba antes? Espero que para mejor, ¿verdad? No, antes aventaba cuchillos, ahora aviento palos. No. ¿Cómo actúas ahora? Dijo el pastor Gabriel cuando vino a predicarnos, ¿sí recuerdan? Las pruebas van a venir. La diferencia es cómo actúas ahora en Cristo cuando estás en esa misma prueba o en una prueba diferente. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Más adelantito ahí en el Salmo 34, verso 2. ¿Cuánto tiempo llevo, Pedrito? Chin. Disculpen, soy Wilson. Salmo 34, verso 2 dice, en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Dice verso 3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿Qué más tengo que hacer para poder volverme una persona mansa? Recuerda adorar siempre, en todo momento, sin importar la circunstancia. Adoración no tiene nada que ver con las notas musicales y los instrumentos, esos solo son herramientas para adorar a Dios. La adoración empieza en el corazón. ¿Cuál es tu respuesta ante tal y tal circunstancia? ¿Cuál es tu respuesta hacia Dios? Curiosamente, o no sé si a ustedes les pasa, pero yo me voy a acusar aquí delante de ustedes, de repente cuando vienen las crisis, al primero que cuestionamos es a Dios. No cuestiono, ¿qué hice mal, no? O sea, siempre decimos, Señor, pero te estoy sirviendo, pero soy tu siervo, ¿verdad? Paso 25 horas de rodillas. ¿Le das toda tu cátedra al Señor? Y a veces es al primero que le reclamamos las cosas, ¿cierto? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo debe ser? Frena tu lengua, frena tus pensamientos, dice Pablo, incluso frena tus pensamientos, para que puedas decir, gloria a Dios, ¿verdad? Hubo un recorte de personal y despidieron a todos, incluso a ti. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios porque me van a liquidar, está chido. Y a todos les tocó liquidación menos a ti. Gloria a Dios. Cada vez lo dices más bajito. Uy, gloria a Dios. Muy bien. Ahí en el siguiente capítulo, Salmo 35, verso 20. Porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Algo que tienes que saber en este camino para aprender a ser mansos. Serás atacado continuamente. Continuamente. Qué feo que podamos ser herramientas de destrucción para nuestros propios hermanos, ¿verdad? Qué feo que nosotros mismos nos convirtamos en una herramienta para destruir a otras personas. Tienes que saber que vas a ser atacado continuamente. Puedes decidir responder o puedes responder violentamente o puedes decidir responder sabiamente. ¿Sí? Mismo en Salmo 76, verso 9. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Tienes que saber que todas las aflicciones que vas a enfrentar son para pulir tu carácter en mansedumbre, pero de todas ellas Dios te va a librar. Dice Tito 3, verso 8 al 10. ¿Pueden acompañarme ahí, por favor? Tito capítulo 3 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas ¿con qué? Firmeza. Ya la regué una vez, 2 veces, 3 veces. Insiste. Ahora, tú no eres el disciplinador de tu hermano de al lado. Esta palabra es para mí, para mí. Yo me voy a educar a mí mismo. Insiste con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles
a los hombres. Las buenas obras son útiles a los hombres y también a ti, en tu carácter. Verso 9, por favor. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Cuántas de nuestras discusiones son vanas y sin provecho? La mayoría. La mayoría discutimos y discutimos y discutimos y no llegamos a nada, ¿cierto? Si ya estás en ese punto con alguna persona de aquí de la iglesia, necesitan intervención, necesitan ayuda. Incluso si es dentro de tu matrimonio o con algún miembro de tu familia, si ya estás en este punto donde tus discusiones son vanas y vanas y vanas y no llegan a nada, necesitas intervención. Verso 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Ahora, aquí hay 3 puntos que debes aprender. Lo primero que tienes que aprender es insistir, resistir y ocuparte en lo bueno. Si te está drenando emocional, física, espiritualmente, es porque le estás dedicando demasiadas fuerzas, demasiadas emociones, demasiado tiempo a algo que no está llevando nada de provecho. Insiste, resiste y ocúpate en otra cosa, algo bueno, algo diferente. Algo que tenga un provecho. Hazlo a un lado, no es que no lo vas a resolver, pero lo vas a poner ahí en una repisita, vamos a ponerlo ahí, en lo que Dios se encarga, un ratito. Cuando Dios te dé una luz verde, actúa ahora, bueno, entonces lo tomas de la repisa y lo resuelves. ¿Sí? Sí, Ani. Muy bien. En el verso 9 dice, deja la palabrería. ¿Cuántos tenemos que madurar nuestra forma de hablar? Todos, ¿verdad? Uno de mis primos no sabía hablar muy bien y llegaron en la Navidad que hacían con los intercambios de regalo. Y le dice, mamá, ¿me lo habe? Su regalo, ¿no? Y el otro, que era de su misma edad, se empezó a reír de él y dice, mira cómo haba. A veces así somos. Nos burlamos del que no puede resolver su bronca y nosotros estamos igual. ¿A poco no? Deja la palabrería. Si vas a gastar tu saliva, tus fuerzas, tus emociones, pues mejor ponte a adorar, es más chido, es más productivo. Aprende a alejarte de la persona que te está ocasionando quebrar tu ánimo. Mantén la calma y aléjate. De inmediato, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Le voy a contar aquí un secreto de familia. Espero esté listo. No lo graben, por favor. No, no es cierto. Mi mamá y mi hermano son muy iguales de carácter, ¿no? Ellos cuando discuten. Es así de frente, ¿no? Tú, que no sé qué. Y duran sus discusiones como media hora, pero buenas, ¿eh? Se dicen y al rato lloran y se abrazan y ya están felices. ¿Algunos así aquí se identifican con sus hijos? Ok. Al hijo al que más te pareces, pues, con ese más vas a discutir, ¿verdad? Y mi papá y yo, pues, no nos gusta discutir. En medida de lo posible, pues, evitamos cualquier tipo de discusión. Entonces, mi papá y yo discutimos de la siguiente manera. Papá, esto era rojo, es blanco. Ya no nos hablamos, por 2 días. Esa es nuestra discusión. Y nuestro perdón es, te traje un café. Gracias. ¿Quieres un sándwich? Sí. Ok, ya estamos bien. Pero ahora imagínese cuando mi mamá discute conmigo. Sí, la pastora también discute. Así como la ve de brava aquí, también a veces es brava conmigo, hermanos. Ayúdenme. Mi mamá discute y, oye, ven acá, bla, 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 bla. Entonces yo me quedo callada y me voy, porque no me gusta discutir. Y a veces, si ustedes como mi mamá, no, ven aquí, vamos a hablar, ¿verdad? Pero ya gracias a Dios las dos hemos madurado y ya yo me calmo, podemos hablar, ella se calma, podemos hablar. Pero más o menos así son los confrontamientos, ¿verdad? Tenemos que trabajar, tenemos que aprender a alejarnos de las discusiones que no son productivas. Si no estás llegando a ningún lado con esa persona, aléjate un ratito, ¿ok? Marca un poquito tu línea, serénate, métete con Dios, pídele que domine tus emociones, pídele al Espíritu Santo que someta tu corazón a su voluntad y entonces respira profundo y resuelve la bronca, ¿ok? No la dejes sin resolver. Es difícil, créame, a mí no me gusta discutir, pero bueno, a veces es necesario. Dice Primera de Pedro 3, verso 3 y 4. Puede acompañarme ahí, ya casi voy a terminar.
Eso dicen todos los predicadores cuando todavía les falta media hora. Pero se los digo para que haya como un gozo puesto delante de ustedes. Y soporten esta cruz. Primera de Pedro 3 y 4, dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos, dice verso 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, lo siguiente que tienes que hacer es trabajar en tu espíritu más que en tu cuerpo. Más que en tu cuerpo. Yo sé que ahorita en diciembre pues trabajamos mucho en nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos ganaron algunos kilos con la cena de Navidad, que dura como un mes la cena de Navidad, ¿verdad? De tanto recalentado que queda. Trabaja en tu espíritu más que en tu cuerpo. Hay gente que no le dedica nada de tiempo ni a su cuerpo ni a su espíritu. Bueno, empieza trabajando por tu espíritu. Empieza metiéndote con Dios todos los días. Un ratito o un ratote, que es muchísimo mejor. Trabaja en tu espíritu más que en tu cuerpo. Siguiente punto. No busques tu propia justicia. No busques tu propia justicia. Actúa en el espíritu contrario. Qué difícil es actuar en el espíritu contrario. Qué difícil es actuar cuando alguien llega a agredirte y que tú lo puedas bendecir como nos lo mandó Jesús, ¿sí o no? Es horrible que alguien llegue a agredirte, a insultarte, a demandarte, a exhibirte y tú le digas, Dios te bendiga. Pero tienes ese verso en tu cabeza, ¿verdad? De ascuas de fuego se amontonarán sobre su cabeza. Yo lo sé, eso sí se los aprenden. Romanos 12, 19 al 21, aquí está la respuesta. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Está hablando bien bonito Pablo, ¿verdad? Amado mío. Imagínense a Pablo, bueno, no es muy afeminado si lo escuchan con mi voz. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, o sea, no solamente dejes lugar a la ira de Dios, sino actúa en el espíritu contrario, verso 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, fue el primer verso que leímos, sino vence con el bien el mal. Dice también Proverbios que la blanda respuesta quita la ira, ¿cierto? Si no sabes cómo calmar a tu enemigo, hazle de comer. Es un tip, se los paso. Ven, te invito a comer. Ay, pero te aborrezco, pero te va a caer muy bien. Invítale unos tacos al pastor o de suadero, esos no se le niegan a nadie, ¿cierto? Actúa en el espíritu contrario. Pídele a Dios sabiduría, ¿cómo te puedes ganar a tu enemigo? Ahora, si tú sigues pensando que tu enemigo es esa persona que te lastimó, ya estamos mal. No es esa persona. Cuando tú piensas en tus enemigos, sí, fulanito, los tienes hasta por nombre y apellido, ¿verdad? No, estamos mal. No es esa persona el problema, es lo que está dentro de esa persona el problema. Y hace choque con lo que está dentro de mí, ¿verdad? Entonces tenemos que lidiarlo en una batalla espiritual. Último punto, gloria a Dios, Ani va a terminar, sí. Deja la jactancia. No puedes seguir presumiendo que eres una maravillosa persona, un excelente ser humano. Toda la gloria solo es de Dios. Únicamente. Les decía en la mañana, los humanos no fuimos diseñados para recibir gloria, jamás. Eso pasó con Luzbel, ¿recuerdan? Estaba en la presencia de Dios, cerquitita del trono del Señor, y quiso quedarse él tantita de la gloria. La gloria se da, la gloria se entrega. No fuimos diseñados, no cabe aquí en este cuerpo tan mortal una gloria tan eterna, ¿sí o no? Entonces, tienes que dejar a un lado la jactancia. Dice 1 Corintios 3, verso 21 al 23. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea del mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. ¿Y vosotros de quién? De Cristo. ¿Y Cristo de?
de Dios. Dice en Crónicas, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Esto también es mansedumbre. Saber que todo lo que tengo no es por mi bonita cara y ni por mis grandes esfuerzos que he hecho, es por la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Voy a cerrar con estas 3 promesas que vienen aquí en la Biblia para todos los que son mansos y humildes de corazón. Espero que todos algún día lleguemos a ser mansos y humildes. Y dice Isaías 11, verso 4. Isaías 11 dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Cuál es la promesa de Dios para los mansos? La primera de ellas es, Dios nos hará justicia, no nuestra propia mano. Fíjese, le voy a contar aquí un chisme, espero que no se malinterprete, pero cuando ha venido la policía, bueno, están aquí, abrieron y eso, llegan y dicen, ok, si llegan con miles de patrullas, todas sus cosas para levantar los reportes. ¿Y qué se robaron, señora? Nada. ¿Cómo nada? ¿No se llevaron nada? No, nada. No, nomás pues destruyeron, ¿no? La puerta o la pared o el techo, lo que sea que hayan destruido. Y entonces se van. No hay nada que proseguir, ¿verdad? Le digo, oiga, pero me destruyó aquí, pero me hizo allá. No hay nada que perseguir porque no se llevaron nada. Entonces, en ese punto, yo entiendo que ellos tienen protocolo y todo lo demás, y por supuesto tienen cosas más importantes que hacer que venir a abrir una puerta, ¿no? Pero en ese punto sabemos quién es nuestra justicia. Y como dijo mi mamá tantas veces, la justicia más grande de Dios no es que esa gente sufra, sino que se salve. Yo sigo creyendo por la salvación de los que han intentado entrar aquí. Ahora, si creemos en la salvación de esas personas, ¿por qué no crees en el cambio de tu peor enemigo? ¿Por qué no crees en el cambio de tu propio corazón? Si creemos que esas personas pueden cambiar con el poder del Espíritu Santo, ¿cuánto más nuestros hermanos en Cristo que ya tenemos al Espíritu Santo? Amén. Otra promesa, Salmo 37, verso 11. Dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Cuántos necesitamos abundancia de paz? Ay, bueno, no tanta, porque le garantizo que si se toma 2 días de descanso ya el tercero está aburrido. Entonces, no tanta paz, pero paz dentro, ¿cierto? En nuestro corazón. Puede estar el mundo en guerra, pero la paz que Dios le da a una persona que ha aprendido a ser mansa, a aprender de Él, heredará la tierra. Esa es nuestra herencia. Y dice Apocalipsis 21:7, es la última promesa. Es la última promesa para los mansos en toda la Biblia. Está casi al final de la Biblia. Apocalipsis 21, verso 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Vencerás con Dios como tu Padre. Él es nuestro Padre. Él nos puede enseñar. Él es el más manso de todos los seres del universo. Yo no sé usted, pero yo necesito un montón de mansedumbre. Tengo muchísimo que aprender. Hay muchas cosas que no tengo ni una palomita, creo, en ninguna de las características de mansedumbre. Algunas Dios ha trabajado en nuestro corazón. Definitivamente no estamos donde queremos estar, pero ya no estamos donde estábamos antes. Tampoco es para gloriarnos, ¿no? Pero decimos, bueno, ya no estoy tan mal, ¿verdad? Ahí vamos avanzando, prosigo a la meta, dice Pablo. Pero necesito más mansedumbre. Entonces, si usted quiere hacer esta oración conmigo, ¿por qué no se pone de pie? Vamos a adorar un rato y luego vamos a orar. Gracias, Señor. Pueden apagar las luces, por favor. Vamos a tomar un tiempo de intimidad con Dios.